Dios le bendiga, hermano, en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Vamos a compartir hoy la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Romanos capítulo 2, vamos a leer solamente el verso 13. Gloria a Jesús. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. Por muchas cosas tenemos que agradecerle a nuestro Dios en esta tarde y siempre, todos los días. La epístola de Romanos capítulo 2, verso 13 dice así la palabra del Señor: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro Dios. Mi amado Dios, te damos gracias. Padre eterno, te bendecimos. Jesús de Nazaret, exaltamos tu nombre. Aleluya, aleluya, grande eres en poder, Señor, digno de suprema alabanza. Jesús, eres digno de suprema autoridad. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, oh Dios, por tu presencia, Señor, en cada vida, en cada hogar, en cada familia, en nuestra vida, Señor. Oh Dios, maravilloso, tú has sido fiel, siempre eres fiel, Padre eterno. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Dios misericordioso, por esta palabra que tú nos das. Espíritu Santo, sé tú nuestro Maestro, como siempre lo has sido, Señor. Oh, mi Dios amado, oh, mi Dios bueno, oh, Padre eterno, que tu palabra cumple el propósito, Señor, que tú quieres, por el cual tú le envías, Padre. Gracias, Dios mío, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amado Rey, recibe alabanza. Dios mío, recibe gloria. Jesús, recibe adoración. Exaltado eres, Dios. Exaltado eres, poderoso Jesús. Exaltado eres, amado Rey, amado Dios. Tú eres bueno por siempre, Jesús, y para siempre. Muchas gracias, Dios eterno. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Amado hermano, la palabra que leemos en esta preciosa tarde, en esta hermosa tarde, dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, dice, los hacedores de la ley. ¿Cuál es la ley de Dios? ¿Cuál es la ley del Señor? La ley del Señor es la palabra, es la que tenemos en casa, la Biblia, la Santa Biblia, como usted la conoce. En el Antiguo Testamento Dios hablaba y decía los mandamientos, decía los estatutos, decía la ley, decía de mucha forma, de tal manera que el hombre entendiera, que el pueblo entendiera, que la gente que se acercaba a él comprendiera que solamente es en la palabra que encontramos la voz de Dios, encontramos lo que Dios quiere decirnos a nuestra alma y a nuestro espíritu. Pero hoy Dios dice aquí mismo en su palabra, dice: no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino, dice, los hacedores de la ley, ellos serán justificados. No nos ayuda mucho nada más el oír, sino el aplicar la palabra, el vivir la palabra. ¿Y cómo vamos a comprender la palabra? Bueno, sencillo, leyéndola, buscándola, abriéndola, leyendo un libro. Está la Biblia compuesta de muchos libros, que tenemos una enciclopedia en esa Biblia, 66 libros, las cuales nos aportan mucho conocimiento, las cuales, dice la Escritura, edifica nuestro espíritu, edifica nuestra alma. Pero hoy vamos a ver qué es un hacedor de la palabra, no un oidor, porque sencillamente el oidor pues se le olvidó, porque solamente escuchó, pero no guardó nada en su corazón, no guardó nada
en su espíritu. Es como aquella semilla que nos habla el Señor Jesús y dice, alguna cayó junto al camino, otra cayó entre espinos, entre pedregales, y esa semilla pues no dio un fruto, pero la semilla dice que cayó en una buena tierra, esa sí dio un buen fruto. A eso nos vamos a referir hoy cuando decimos, bueno, el hacedor de la ley, el hacedor de la palabra, como dice la Escritura, el hacedor del estatuto, del mandamiento, de las ordenanzas de Dios. Ese es, también dice la Escritura, el que es bienaventurado, el que es feliz. Mire, la Escritura nos dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 47, también refiriéndose a lo que es la palabra de Dios, dice el Señor, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Luego dice, semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y cayó luego, y fue grande la ruina de aquella casa. Mire, nuevamente aquí el Señor Jesús está enseñando y habla acerca, por ejemplo, el libro de Mateo nos habla de dos tipos de hombre, dice el hombre prudente, el hombre insensato. Pero aquí Lucas se refiere, dice, a los dos cimientos. ¿En dónde está cimentada tu fe? ¿En dónde está cimentado cuando tú dices que conoces a Dios? O que buscas a Dios, o que estás congregándote en cierta iglesia, en cierto templo. ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes de su palabra? Porque la Escritura dice que cuando la leemos, ella es medicina, ella da vida, ella te hace crecer. Dice aquí, todo aquel que viene a mí, dice, y oye mi palabra y la hace, no nomás la oye, porque el oidor, ya dijimos, se le olvidó. Dicen que lo que se dice y no lleva nota, pues se olvida, la mente es tan finita. Por eso aquí dice aquí, el que oye mi palabra, dice, y la hace. Le indicaré, dice, a qué es semejante. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y se profundizó y ahondó. Esta gente, amado hermano, esta es la gente que siempre está esperando más de Dios. Que dice, Señor, es que yo no me conformo. El Dios que aquí me habla, la Biblia, el Dios que me habla tu ley, es un Dios grande, extremadamente grande, que cuando el rey Salomón hizo el templo, dice, esta casa no te puede sostener. Si los cielos no te pueden sostener, cuanto menos esta casa. Dice, aunque estaba grande, estaba hermosa, estaba bonita, dice, fue el templo más hermoso, que estaba cubierto de oro, pero con todo y eso, nuestro Dios es el dueño del oro, nuestro Dios es el dueño de todo, y a Él no le impresiona nada, porque no hay otro grande como Él. Esta gente, amado hermano, que dice aquí que oye la palabra y la hace, esta gente, amado hermano, es la que crece. Esta gente, el amado hermano, es la que se toma un tiempo para decir, ay Señor, voy a leer tu palabra, porque yo te quiero conocer más, yo quiero saber más de ti, yo quiero saber más de ese Dios del cual me habla tu palabra, no solamente de un Dios del cual todo el mundo conoce. Es que sí hay un Dios arriba en el cielo, nada más, y ya no sabemos más de Dios, porque no lo conocemos a través de la ley, como dice la Escritura, a través de la palabra. Dice, cavó y ahondó. Este es un hombre
profundo en intimidad con Dios, que le gusta estar cerca de su Padre, que le gusta platicar con Él. Amado hermano, la Escritura está llena de ejemplos, de hombres, de varones, de mujeres que tuvieron intimidad con Dios. Pero para eso eran conocedores de la ley. Hoy todos tenemos una palabra en casa. Todos tenemos. Y si no la tenemos, usted puede ir al Google y de ahí la consigue, la adquiere. Y ahí usted puede leer en la forma que usted guste. Usted puede conocer la palabra. Hoy ya no hay excusa. Hoy ya no hay, es que en aquel tiempo solamente unas ciertas personas tenían la Escritura y el pueblo no. Por eso era necesario que el pueblo fuera al templo, porque ahí es donde iba a escuchar. Pero, amado hermano, la Escritura dice y nos enseña que usted y yo tenemos que poner entonces, dice, carta en el asunto. Me tengo que activar, me tengo que poner a escudriñar la palabra. Jesús dijo, escudriñenla, porque en ella hay vida eterna. En ella se encuentra la vida. En ella van a encontrar la solución a todo. Amado hermano, a Dios no se le pasó nada, ningún detalle. Todo lo que tú quieras saber, como para con Dios, como para vivir en esta vida, se encuentra aquí en la ley escrito. Por eso Romanos dice que no es nada más el oidor el justo, sino el que hace la palabra. Dice, ellos son los justos ante Dios. Y el capítulo 5 también de Romanos nos dice que somos justificados, dice, para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Gloria al Señor. Mire, amado hermano, lo que nos dice la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Nuevamente nos sigue hablando de la palabra, de lo que es la ley de Dios, de lo que es la ordenanza, de lo que es los estatutos, de lo que son los mandamientos del Señor aquí plasmados, ya escritos. Dice el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Mire, inicia diciendo el verso 22, sed hacedor de la palabra, dice, y no oidor. Sé hacedor de lo que tú encuentras aquí. Si la Biblia dice que vivas de esa manera, agrádale a Dios, porque esta es la palabra del Señor. No te vas a agradar a ti mismo, sino a Él. Por eso dice, sé hacedor de la palabra. Pero luego encontramos y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Mire, la palabra de Dios nos ofrece salvación por medio de Cristo. También dice que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es medicina. Es medicina para mi alma, para mi espíritu. Si estamos sanos por dentro, se va a reflejar por fuera, amado hermano. Pero si estamos enfermos por dentro, igual por fuera, automáticamente vamos a estar enfermos. No vamos a estar sanos. Entonces, la Escritura dice, si ella es medicina para mis huesos, ella es medicina para mi alma, ella es medicamento. El apóstol Juan habla en su capítulo, hablando de lo que es el pámpano, y dice,
Ya ustedes están limpios por la palabra. O sea, la palabra, la Biblia, también me limpia. Pero aquí dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley es la palabra, hermano, la de la libertad. La palabra también te hace libre. Libre de engaño, libre de mentira, libre de perdón, libre de pecado, libre de maldad, libre de enfermedad, libre, 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 completamente libre de lo que tú puedas decir ante Dios. Es que yo tengo esto, yo vivo así, yo vivo asá, y que hay algo imposible para Dios. No lo hay. La Escritura dice, la perfecta ley dice, la de la libertad. Mire, amado hermano, la persona que es salva en Cristo tiene que perseverar, tiene que permanecer en Cristo, o, dice Apocalipsis, o se borra su libro de la vida. Debe de mantener una continuidad para ser salvo en Cristo. No es que acepté a Cristo, pero olvidé. Pero fui oidor olvidadizo. Acepté a Cristo, pero persevero. Sigo, continúo. Igual así. ¿Para qué? Para mantener mi salvación. Igual aquí. Fuiste libre de alguna adicción, de alguna maldición, de alguna enfermedad, de algún azote, de algún espíritu maligno. Fuiste libre. Persevera en ello. Persevera, dice, en ello. No nada más quieras la libertad de Dios y te olvides, porque ese es el oidor, el que olvida. Más adelantito leímos cómo dice, es semejante a aquel hombre que ve su rostro en un espejo, pero luego se va y olvida de cómo era. Así es el oidor olvidadizo. Se le olvida que la palabra de Dios nos dice de todo y para todo. Dice, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. La palabra bienaventurado nos enseña y ¿qué quiere decir Dios cuando le dice al hombre, si tú permaneces en la libertad, si tú perseveras en esa libertad, si tú sigues buscándome, si tú sigues leyendo mi palabra, tú vas a ser un hombre bienaventurado en todo lo que hagas. Tú vas a ser un hombre feliz. Tú vas a ser un hombre con gozo. Tú no vas a estar triste, tú no vas a estar depresivo, tú no vas a estar en tu mente ocupada en otras cosas que no convienen, que no son favorables y que no son buenas, sino tú te vas a ocupar en la palabra de Dios, porque en eso está tu mente. Mire, cuando nos llenamos de alabanza, de alabanza, de alabanza de Dios, de canto de Dios, tu mente se queda ahí grabado. Ahí en tu mente, en tu inconsciente, ahí está grabado el cántico que tú leíste. Igual cuando tú lees la palabra. Tú meditas en la palabra y tú lees y tú asimilas lo que tú leíste. Ahí se quedó la palabra. Por eso el Señor Jesús le decía a María, a Marta y a María cuando Él llegó, y dice la Escritura que María se sentó a sus pies a escuchar. María, pero la otra estaba preocupada también en atender al maestro. Y el Señor le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Mira, hermano, algo que tú conoces de la palabra del Dios, algo que se queda grabado en tu corazón, en tu mente y no se borra. Un texto, un canto, una palabra que tu mente logra guardar ahí en tu memoria de la palabra de Dios. No toda la Biblia, porque la Biblia es muy extensa. Y yo sé que no te vas a aprender toda la Biblia, pero si tú guardas un texto, ese texto te puede servir para algún tiempo, para algún momento. Cuando Dios te da un texto y lo graba en tu corazón y en tu mente, es porque te va a servir para algo, o te está sirviendo en el momento, en el tiempo que estás viviendo, que estás
pasando. Amén. Dice la Escritura, este hombre, amado hermano, que permanece en la libertad y persevera y sigue ahí, y no se le olvida que un día Jesús vino, lo liberó, lo salvó, lo sanó. Oh, Dios mío, lo hizo, lo reconoció como su hijo. Persevera en ello. Dice, este hombre será feliz. Este hombre será bienaventurado. Amado hermano, la Escritura también nos dice, aquí en en el libro de Gálatas. Mire Gálatas, hablando de lo que es la libertad, Gálatas capítulo 5, verso 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Oiga, oiga. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Estad pues firmes, dice, en la libertad de cuando Cristo te hizo libre. O sea, tú sigue, tú permanece, que nadie te desenfoque, que nadie te aleje del propósito de Dios, que un problema, que una enfermedad, que una escasez, que alguna circunstancia muy fuerte te va a apartar del amor de Dios. Mismo libro de Romanos, capítulo 8 nos dice, ¿qué me separará del amor de Dios? Dice angustia, tribulación, enfermedad, muerte, peligro, espada, muchas cosas dice. Y termina diciendo, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero este pasaje dice, permanezca firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mira, amado hermano, una persona que es libre, no anda cargando con nada. No anda cargando con nada en su alma y en su espíritu, porque es libre. No así lo contrario, el que no es libre anda cargando con esa carga que no le deja avanzar, que le pesa, pero que ahí quiere. Sí, tan sencillo que dice la Escritura, venid a mí, dice el Señor, vengan a mí, ¿quiénes? Dice, los trabajados, los cargados, dice, yo les haré descansar. Mire, lo que es descansar en Dios, lo que es estar libre con Jesús. Oh, amado hermano, por eso decía el libro de Santiago, ese será bienaventurado, ese será feliz, el que es libre. Por eso a nosotros, la iglesia, el pueblo de Dios, nos conviene estar libres. ¿Para qué quiere usted una carga? ¿Para qué quiere usted una congoja? ¿Para qué quiere usted un pesar? ¿Para qué quiere usted una enfermedad? No la queremos. Queremos estar sanos por dentro, pero también por fuera. Y dice aquí la Escritura, permanezcan libres. O sea, cuida tu libertad. Cuida tu salvación. Cuida tu salvación. Cuida lo que Dios te ha dado a ti. Cuida el llamado que tú tienes de Dios. Cuida lo que Dios ha depositado en tu mano. Quizás es un don, un talento, lo que Dios te entregó. Pero para empezar, todos tenemos una salvación tan grande. Amén. Que la misma palabra dice que la cuidemos con temor, con mucho cuidado, dice, con temor y temblor. Que no es a la ligera. Es de verdad y en serio. Hoy más que nunca, amado hermano, estamos viviendo esos tiempos de los cuales la Escritura dice que el que viene se acerca, que el que viene ya falta poco. Si ya hemos avanzado quizás muchos años, los años que tengas en el Evangelio, los has vivido con la ayuda de Dios, quizás no bien entregado con Dios, es el tiempo de que ya te alinees, es el tiempo de que ya vivamos de verdad para Dios, amado hermano, porque más y más se acerca su venida. Y la Escritura dice, el que oye mi palabra y la hace, le compararé a quien es semejante. Pero dice, el oidor olvidadizo, de ese yo no me entiendo. ¿Por
porque no guardó nada de lo que yo dije, va a decir el Señor. Pero de aquel que está perseverando, pero de aquella mujer, de aquel varón que le está diciendo, Señor, te necesito, ayúdame, es que yo tengo hambre de ti, es que yo te quiero conocer más y más. ¿Y dónde lo vamos a conocer? Aquí, amado hermano, en la palabra. El Señor te va a llevar a orar, a tener comunión con Él, así como nos alimenta de la palabra, también nos va a llevar a platicar con Él. Y eso es lo que Dios quiere, que conozcamos su ley, que guardemos su ley. Mira, hay gente en la palabra de la Escritura, muchos hombres. Yo solamente le voy a hablar aquí de dos, pero hay mucha gente que si está aquí, es por algo. Es porque brilló en su tiempo, en el tiempo que le tocó vivir aquí en la tierra. Brilló para Dios, se guardó para Dios, se esforzó, perseveró, no conociendo a Cristo, no estando en la tierra el Espíritu Santo, ni había venido Cristo. Le hablo del antiguo pacto, pero son gente, amado hermano, que nos deja ver la Escritura, que se entregaban a Dios por completo, por completo. Que no nos engañe el mundo, que no nos engañe todo lo que vemos, amado hermano, porque todo es perecedero. Todo es por un tiempo nada más que pasa. El hombre de Dios, el amado Juan, en sus cartas, él escribe y dice, el mundo y su deseo pasa, pero el que hace, dice, la voluntad de Dios, el que guarda la ley, el que quiere agradar a Dios. Dice, amado hermano, no ponga tus ojos en la cosa del mundo, sino pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Dios. Espera en Él. La Escritura también dice, amado hermano, que si no hemos recibido es porque no hemos pedido. Quizá te falta orar. Oraste una vez 5 minutos y crees que es suficiente. Eso no es suficiente. Nos falta mucho, mucho, mucho por conocer más de Dios. Mire, hablando de la ley de Dios, Dios le habla a su pueblo en el capítulo 6 de Deuteronomio. Y dice el verso 1, estos pues son los mandamientos, estatutos. Oiga, ¿cómo se conoce la Escritura? Mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Ahí está, mi amado hermano, diciéndole nuevamente desde un principio. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos dice, pon por obra mi palabra. Acuérdate que yo soy un Dios fuerte, todopoderoso, celoso. Y muchas cosas nos dice Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y luego sigue diciendo el mandamiento que le da al pueblo. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Pero ¿qué le dice antes? Estos son los mandamientos, estatutos, decretos que yo quiero que ustedes guarden. Mire, si le hablaba a su pueblo, si le hablaba al pueblo, el pueblo que no escuchó, del pueblo de aquella generación, dice, solamente salieron 2 hombres que sí escucharon. Mire, imagínese usted, entre tanto pueblo, 2 hombres solamente escucharon, Josué y Caleb, porque fue los que narra la Escritura que ellos entraron a la tierra prometida. Toda esa generación que oyó, no guardó. O sea, así de sencillo, no guardó.
Porque si hubiese guardado, hubiese entrado a la tierra prometida. Amado hermano, leer la palabra es tan importante para tu vida. Es tan importante para mi vida, porque es ahí donde yo lo conozco a Él, porque es ahí donde la Escritura me narra quién es mi Dios, quién es el Todopoderoso, quién es, quién es. No nada más es que yo diga, voy, me congrego a tal iglesia. ¿Y eso qué? ¿Eso qué dice? Nada. Si yo no estoy guardando la palabra, si yo estoy siendo ese oidor que dice la Escritura, olvidadizo. Dios no quiere eso. Dios quiere oidores, pero también dice hacedores. Hacedores. ¿Qué hacen? Cumplir esta palabra. Amén. Dios le hablaba al pueblo, amado hermano, y le decía, aplícala. Por eso te la estoy dando. Para que, mire, cuando Dios da algo, no es para que al hombre le vaya mal, es para que le vaya bien. Le termina diciendo, para que te vaya bien, ¿dónde? A la tierra a la cual tú vas a poseer. A la tierra que fluye leche y miel. Y seas del largo tiempo en esa tierra. Para eso quiero que guardes los estatutos, decretos, mandamientos que yo te doy, Israel. Ahora, la Escritura, amado hermano, también nos enseña en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Mire lo que le dice Dios a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es para eso, amado hermano, que Dios te dice hoy, que Dios me dice hoy, que Dios nos habla de esa manera y dice, sé un hacedor de mi palabra, cumple mi palabra, obedece mi palabra. ¿Y para qué? Para que te vaya bien, para que tú seas bendecido. Mire, al hombre de Dios le decían a Josué, nunca se apartará de tu boca mi palabra. Al pueblo de Israel le decían, para que la guardes tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo. Era un mandamiento de Dios, amado hermano, que el padre le tenía que explicar a su hijo la palabra y donde quiera. Porque más adelantito cuando le habla y le dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tú tienes, con toda tu alma. Y estas palabras, dice, se las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, esto era donde quiera, amado hermano. Le decía, la pondrás en tu casa, la guardarás en tu frente como frontales en tus ojos. Eso es lo que Dios quería del pueblo. ¿Y para qué? Para que le fuera bien. A Josué le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él siempre, Josué, de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Por eso cuando usted ve a una gente que no da un buen testimonio de ser un conocedor de la palabra, que dice todo lo contrario, es que no guarda la palabra. Es que ese es oidor olvidadizo, olvidó. Se miró en el espejo, pero se vio y se olvidó. Oí la palabra, sí, pero luego, Señor, ahorita todavía no. Ese es el oidor olvidadizo. Pero el que guarda la palabra, tú lo ves, ese da fruto. Ese es el que da fruto. Jesús mismo lo dijo. No es el que cae en pedregal, no es el que cae junto al camino, no es, amado hermano, el que se siembra entre los espinos, dice, sino el que cae en buena tierra. Y ese es el hacedor, el que oye la palabra y dice, a ver, espérate, vamos a ver. Que Dios dice aquí esto. Y esta es gente, amado hermano, que rechazan cosas que saben que no están en la voluntad de Dios. Que Dios no las aprueba. Ellos dicen, no. ¿Cómo? Al pueblo le dijo,
Vas a entrar a un pueblo que es adorador de ídolos, que es adorador de dioses falsos, pero a ti no te es permitido. Pero a nosotros, iglesia, a nosotros no nos es permitido el ser oidor nada más, sino las dos cosas, oidor pero también hacedor. Tómate un tiempo para leer tu palabra, para leer la palabra de Dios, para leer la palabra del Señor, amado hermano. Es necesario, es indispensable. Mire, cuando se cerraron las iglesias, todos querían que estuviera abierta. Pero cuando estuvo abierta, ¿cómo se iba? Cuando yo podía. Tengo trabajo, no puedo. Me llegó visita, ¿cómo la voy a dejar? O sea, íbamos cuando queríamos, cuando sentíamos que nos hacía falta. Ya son como 2 domingos que no voy. Señor, ya me hace falta. O sea, era cuando tú querías. Y las iglesias estaban abiertas. Grabemos la palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Seamos esos oidores que dice la Escritura. Mire, solo le voy a dejar 3 versos del capítulo 19 que nos habla de la palabra de Dios. Mire, dice el verso 43, capítulo 19 de Salmos. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Oh Dios, que siempre andes repitiendo un texto, una palabra. Que siempre puedas decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero que a tu amado tú le darás el sueño. Señor, así dice tu palabra. Reprende ese insomnio que no te deja dormir. Yo sé que esto es esporádico, pero cuando no puedas, ora y vas a salir bien bendecido. Pero la Escritura dice que a su amado Él le dará el sueño. Mire, el verso 103, lo que dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Imagínese la palabra de Dios. Es dulce, dice, cuando tú la digieres, más que miel. Debe de ser. Si ella trae todo lo que le hace falta al hombre. Y el 43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Mire lo que dice el verso 165 del mismo capítulo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz, mucho gozo. Porque ¿sabe por qué tienen paz? Porque descansan en el Señor, porque descansan en Dios, porque su confianza está puesta en uno que es más grande que lo que puede existir aquí en la tierra. Y ese es tu Dios, del cual dice la Escritura. Pero ¿cómo voy a conocer a un Dios si no leo la palabra? Solo porque oigo que hay un Dios. Eso no. Aquí en la Biblia refleja quién es tu Dios. Dices: fuerte, poderoso, es llamado Altísimo, el Adonai. ¡Ay, aleluya! Muchos nombres tiene. Jesús de Nazaret, el Salvador, el Mesías, Emmanuel, Dios con nosotros. El gran yo soy. Muchos nombres tiene tu Dios. Que esa misma confianza y fe, cuando tú lees, amado hermano, te van a hacer meditar y vas a decir: wow, pero si este no es un Dios que no oye. No es un Dios que dice: tu problema no se resuelve. Como el canto dice: yo tengo un abogado, dice, que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, Él todos los gana. Y si quieres saber su nombre, dice: Jesús se llama. Aquí está la ley, amado hermano. En tu casa la tienes, léela. Léela, profundiza, ve los reyes, amado hermano,
cómo unos hacían cosas buenas, otros hacían cosas malas. ¿Qué pudiéramos decir del rey David? Un adorador original de Dios, un hombre, amado hermano, que dice, como decía la escritura, de los dos cimientos ahondó, pero también profundizó. Este era un hombre así, el rey David. Era profundo con Dios. Él conocía del amor, él sabía de la misericordia, él sabía quién era Dios y qué era lo que a Dios le agradaba. Él lo sabía. ¿Pero por qué? Porque él tenía comunión con él. Porque él platicaba con Dios. Porque él leía el estatuto. Leía el decreto, leía el mandamiento, guardaba la ley. Hoy tú la tienes en casa, léela. Léela. Así como le decían a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Así como dice el Salmo, no se aparte de mi boca tu palabra, Señor. No se aparte de mi boca tu ley. No se aparte de mi boca que yo repita tu palabra siempre. Y luego dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, los que guardan tu palabra. Santiago dice, bienaventurados, felices. Vamos a darle gracias al Señor. Y el deseo de Dios es que sigas leyendo tu palabra. Si Dios nos habla de esta manera, es porque hemos descuidado. Mire, nadie sabe más que Él. Él sabe que has descuidado la lectura de su palabra. Y cuando el hombre descuida la lectura de su palabra, le puede ir mal. Pero Dios quiere que te vaya bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Amado Jesús, exalto tu nombre. Aleluya, bendigo tu nombre, poderoso Dios. Gracias, Jesús. Gracias, mi amado. Gracias, bueno. Gracias, Padre de misericordia, por esta palabra, Señor eterno, que tú nos compartes. Danos fuerza para leer tu palabra. Pon hambre, Señor, hambre tuya, hambre de ti, hambre por leer tu palabra, Señor amado, por conocerte a través, Señor, de este libro sagrado que es tu palabra. Jesús, gracias, 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 gracias por aquel hombre, por aquella mujer que es obediente, Señor, a ti, mi Dios. Yo sé que tu bendición ya está para su vida, tu bendición ya está para bendecirle. Amado Rey, exalto tu nombre, glorifico tu nombre, oh Dios glorioso, oh Dios maravilloso. Cuando el hombre lee tu palabra, recibe salvación, recibe sanidad, recibe, Señor, también libertad. Señor, haz libre, Dios mío, a los cautivos, Señor, que puedan ver, oh Dios mío, que se quite esa venda de sus ojos para que puedan conocer tu palabra, Señor mío. Pero sobre todas las cosas, que seamos esos hacedores que tú buscas. Jesús, te honramos y te exaltamos, Señor amado. Gracias, gracias, poderoso Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, porque tú estarás ahí cuando tu hijo, tu hija, Señor, oh Dios, lea. Tú le explicarás, Señor. Tú le harás entender. Tú le darás el entendimiento, Señor, aleluya. La sabiduría en su mente para que pueda comprender, Señor, el consejo tuyo. Gracias en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Bendigo al Dios Todopoderoso. Exalto al Altísimo. Exalto tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, amado Dios. Aleluya. Gloria, gloria a tu nombre. Amén. Que Dios le bendiga, mi amado hermano, en esta preciosa tarde, y que la bendición del Señor siga estando con usted, y leemos su palabra. Amén.